¿Qué tal? Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de el otoño. Dios se mueve de temporada en temporada y estamos en la temporada del otoño, una temporada importante que tiene que ver con la economía familiar. Dios es el creador del alimento. Diseñó nuestro cuerpo con la necesidad de comer. Todo ser humano necesita comer. Y la comida viene de Dios. Dios estableció la semilla. Y es precisamente en el verano cuando tenemos la semilla que Dios pone para la siembra. Es el tiempo de sembrar la semilla. Antes que existiera el pecado o que entrara el pecado a este mundo, Dios estableció su calendario en base a la creación. La creación comenzaba en otoño. Dios creó a Adán y Eva en el otoño porque es en el otoño donde Dios establece la comida. La Biblia, que es el libro de enseñanza, nos muestra cómo lo primero que Dios creó es la comida antes que el hombre existiera. La Biblia dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, en el versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Estas son las palabras escritas en el libro del Génesis, en la creación del hombre en la tierra, y todo esto fue un otoño. Antes que existiera el pecado o que el pecado entrara a la tierra, Dios comenzó con la economía de la comida. Dios es bueno con el ser humano. Cuando el hombre fue creado, ya la comida estaba servida. Así que la comida está desde el principio para todas las generaciones de la humanidad, inclusive el siglo XXI. Pero tenemos que ir a Dios para encontrar los secretos y misterios que están guardados para nuestra generación. Cuando llegó el pecado en Adán y Eva, con el tiempo Dios estableció como base de su calendario la Pascua. La Pascua, que representaba la sangre de un cordero que tenía que derramarse debido al pecado. Cuando no había pecado, bueno, pues todo era bien, todo era cielos abiertos y había mucho alimento. Pero cuando entró el pecado, llegó la maldición, la escasez, ya no había alimento. Entonces Dios establece la Pascua para que cambiaran las circunstancias de maldición a bendición. Y esto fue en primavera. Por eso el calendario que Dios establece desde el tiempo de Israel empieza en primavera y al séptimo mes está otoño, la temporada que hoy estamos viviendo, pero es en el otoño donde empieza un ciclo económico de bendición para todo un año. Termina el ciclo y comienza un nuevo ciclo. Y hoy estaremos hablando de las semillas que Dios estableció precisamente en bendición para la familia. Este es el tema, las semillas de Dios en otoño. Sí, otoño es un tiempo, una temporada que nos habla de madurez, dicen algunos. Es cuando los árboles, ¿no?, están siendo movidos por el viento y las ramas o las hojas se están desprendiendo. Y también indica acerca de las lluvias que vienen. Es un tiempo de frescura. De hecho, otoño es el que tiene mejor la temporada de frutas. La otra es primavera, pero las de otoño son mucho mejores que la de primavera. Al igual, en otoño es donde está también el vino, el tiempo del mejor vino, el tiempo también del mejor aceite. Así que hay muchas cosas muy interesantes de Dios en otoño. Y en otoño pues son las fiestas más alegres que Dios estableció en la palabra de Dios. Y otoño es un tiempo para sembrar la nueva semilla y empezar un nuevo ciclo
para tener una cosecha después en verano. Sí, la semilla viene de Dios, Dios es el creador de la semilla, el hombre no puede crear ninguna semilla en ningún laboratorio, esta es potestad de Dios y Dios pone la semilla para ser sembrada. Hoy hablaremos de las diversas semillas que conocemos en el registro de la Biblia y todo comienza en el otoño. Es en el otoño cuando se tiene el resultado de la siembra de un año. Entonces cada fruto trae mucha semilla, se acumulan las semillas. Entonces el otoño es el final de un año agrícola donde vemos la cosecha, vemos el resultado de la siembra, pero también tenemos tantas semillas para volver a sembrar nuevamente en la tierra para otro ciclo económico de bendición a la familia. Dios se mueve de ciclo tras ciclo y cada temporada, cada fiesta que Dios estableció, como son las fiestas de otoño, hablan del futuro profético, hablan del rapto de la iglesia, hablan de la gran tribulación, hablan del milenio. Hoy hablaremos de las semillas que son importantes porque es el principio generador de la vida. Si no hay semilla, no hay vida. Así que la vida viene de Dios y Dios la pone en forma de semilla. Por eso hoy hablaremos de las diversas semillas que Dios ha establecido. Y todo comienza y termina en otoño. Otoño es el final de una temporada para comenzar una nueva temporada. Sí, así es. Por ejemplo, en la antigüedad los agricultores, digamos, sembraban sus semillas en otoño, luego, esperaban las lluvias, ¿no? Para entonces, después esperar el invierno, donde no se puede hacer nada, solamente Dios trabaja en invierno, y mientras el agricultor reposa, esperando que en anhelo es que en primavera empieza a florecer lo que se sembró en otoño, para que entonces después también de las lluvias de primavera venga el verano, que es el tiempo de cosecha, es el tiempo donde se requiere más mano de obra para trabajar, extraer los frutos, lo que se sembró, se ve el resultado entre primavera y verano, para que entonces se vuelva a repetir el ciclo en otoño. Pero a lo que voy es, antes, por ejemplo, los agricultores trabajaban todo el tiempo del verano, hasta que alguien tocaba la trompeta. Cuando se tocaba la trompeta era señal para el agricultor de que sus labores ya habían terminado y que ahora empezaban, ahora sí, una nueva temporada. Por eso es lo que dice la palabra, que al toque de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es la trompeta que estamos esperando, la trompeta del rapto de la iglesia, que quiere decir que la iglesia ya va a dejar de trabajar y que nos vamos a casa a reposar con el Señor. Así es, por eso en otoño están los símbolos proféticos que hablan del futuro inmediato que pronto sucederá. Así que otoño es un tiempo muy importante para estar reflexionando delante de Dios. Dios ha sido bueno con toda la humanidad, nunca ha desamparado a la humanidad. La Biblia dice que Dios hace salir su sol todos los días, tanto para buenos como para malos, cristianos y no cristianos. Dios es bueno, todos necesitamos comer y para comer hay que trabajar. Cuando sale el sol es una señal que hay que salir de casa al trabajo, a buscar la comida. Hay que trabajar para tener el recurso económico, un salario, el dinero, para comprar la comida. Así que Dios va enviando señales tanto en el sol como en la luna para que el hombre trabaje en el día, descanse en la noche, reponga fuerzas para el siguiente día de trabajo. Dios establece la lluvia temprana, la lluvia tardía,
La lluvia temprana es en otoño, la lluvia tardía es en primavera, porque trabaja en equipo con el agricultor. Es el agricultor el que siembra la semilla para que haya comida, para que haya alimento en un país, en una nación. No hay agricultores, no hay agricultura, no habrá comida. Entonces Dios pone la semilla en el agricultor. Entonces Dios manda una señal del cielo, la lluvia. Cuando el agricultor ve la lluvia en otoño, es una señal para ir a abrir el surco, porque acaba de terminar el verano, la tierra está reseca, hay que recibir primero el agua la manda Dios, la buena lluvia, lluvia de otoño, la primera lluvia para que el agricultor empiece a abrir el surco y sembrar la semilla. Así que Dios trabaja en equipo con el agricultor, con el labrador, y de esta manera hay comida en casa a su tiempo. Todo tiene un tiempo, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Así que Dios estableció todo un ciclo anual en la agricultura. Empezamos en otoño y se va cosechando ya en el verano. Y cuando termina el verano hay tanta semilla recogida que es tiempo de volver a sembrar la semilla en el mismo otoño con la lluvia de otoño. Y después en primavera Dios manda otra lluvia, la lluvia de primavera, que es señal para el agricultor, sabiendo el agricultor que ya viene el tiempo de la siega, de cortar el fruto de lo sembrado. Y todo el verano es tiempo de trabajar y es un símbolo profético para la iglesia cristiana, sí, porque estamos en el verano profético de Dios. No ha terminado el verano para la iglesia terminará el verano profético en el rapto de la iglesia, sí, que es cuando será el otoño. El otoño ya habla de las fiestas futuras que tienen que ver con el rapto, tiene que ver con lo que seguirá después del rapto, la gran tribulación y el milenio. Así que hay mucha enseñanza profética en la Biblia y todo tiene que ver con lo que hacemos en el mundo de lo natural. Todo comienza con la semilla. Hay semilla, habrá comida. Siempre y cuando el labrador siembre la semilla a las señales de Dios, a la buena lluvia. Así que hoy hablaremos precisamente de estas semillas importantes porque Dios está vigilando desde el cielo el ciclo económico, el ciclo agrícola. Hablar de economía es hablar de los principios que Dios estableció para el alimento en casa. Economía tiene que ver con la comida. La palabra economía significa las leyes que administran la comida en la casa. Ese es el principio de esta palabra. Por eso Dios establece la economía para que nunca falte la comida en casa, sea de una persona que crea o no crea. Si la persona está sembrando la semilla, verá el resultado de la siembra de la semilla. Por eso es importante conocer los principios que están registrados en la Biblia. Así que comenzamos leyendo el Salmo 65, versículos del 9 al 10, donde habla del principio del ciclo económico de Dios. Esto es en otoño. Es el principio del ciclo de la comida. Así que aquí está registrado en el Salmo 65, del 9 al 10. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría.
Se acaban de leer en el Salmo 65 tanto lo que es el principio de la economía como el final de la economía en otoño, porque Dios está bendiciendo al final del ciclo económico. Tú estás registrando, dice el salmista, la bendición al final del año, al final del ciclo económico con la cosecha. Así que Dios es Dios del alimento. En Deuteronomio encontramos en el capítulo 11, versículos del 11 al 15, que Dios está vigilando, los ojos de Dios vigilan la agricultura, vigilan la tierra en cuanto a la siembra y la cosecha. Dios es el Dios de la comida. Vuelvo a repetir, nuestro cuerpo necesita comer. La necesidad básica de todo cuerpo es la comida. Necesitamos comer. Entonces Dios está vigilando que haya siembra y cosecha en la tierra. Entonces dice aquí en el versículo 11 de Deuteronomio 11, del 11 al 15. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Aquí está hablando cómo Dios está vigilando el trabajo de la agricultura. Dios envía la lluvia para que el agricultor empiece a trabajar la tierra. Y dice aquí, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana que representa la lluvia de otoño y la tardía que representa la lluvia de primavera. Y recogerás, aquí están los granos o las semillas, recogerás grano para el pan, el vino para el vino que representa lo que tomamos, y el aceite. El aceite y el grano hacen el pan, y es lo que tenemos en la mesa, pan y vino. Así que todo esto son principios establecidos por Dios para alimentar el cuerpo que Dios creó. Pero no quedó allí, también está la carne. Y dice aquí, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Hoy sabemos que a través de la carne hay proteína para que tengamos las fuerzas necesarias y el vigor para poder actuar físicamente aquí en la tierra. Así que Dios es el Dios del alimento, y todo esto Dios lo vigila desde el principio del año hasta el fin del año. Es lo que dice aquí, desde el principio del año hasta el fin del año, Dios está vigilando el alimento en la tierra. En el libro de Joel encontramos cómo habla de la lluvia que Dios envía temprana y tardía, Joel 2 del 23 al 24. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Toda persona que acude a Dios tendrá comida, tendrá alimento. Dios es el Dios que da la comida. Así que debemos conocer estos principios establecidos en la palabra. En el libro de Joel eran los tiempos cuando la langosta destruyó los campos que se habían sembrado. Se había sembrado, pero vino la langosta y arrasó con la cosecha por el pecado. El pecado trae maldición de escasez, maldición de hambre o de hambruna. Entonces no habrá semilla. Y como no había semilla, no podía entonces estarse dando el ciclo económico año con año, y estaban desesperados. Entonces ayunaron, dice la Escritura en Joel, ayunaron en arrepentimiento de todo pecado, y entonces Dios los perdonó. Y lo primero que hizo Dios, después que se arrepintió su pueblo de su pecado, fue enviarles la comida. Es lo que dice el capítulo 2 de Joel, versículo 18, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto, que es el vino, y el aceite. Y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio o en avergonzamiento entre las naciones. Sí, ahí menciona la palabra oprobio, y ya en el versículo tanto 26 como 27, 2 veces dice, mi pueblo jamás será avergonzado. Así es. El que avergüenza es el diablo trata de quitarnos para que estemos lamentándonos aquí en la tierra, y el diablo trata de humillarnos, pero Dios no. Dios está esperando que nosotros caminemos con Él, obedezcamos sus mandamientos. Todos los mandamientos son buenos porque nos ayudan a vivir bien en el planeta Tierra. Por eso, al término del otoño, Dios estableció una fiesta importante, la fiesta del fin del año. Es la fiesta de la cosecha. Dios termina con fiesta, Dios comienza con fiesta. La fiesta de la Pascua es una fiesta, comienza con la fiesta, aunque representa la muerte de un cordero, aunque representa la sangre que se derramó del cordero, pero Dios le llama fiesta, porque en ese día, en el día de la Pascua, cuando Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua. Ese día derrotó al diablo. Por eso es fiesta, porque el diablo está derrotado. El causante de todos los males en la tierra había sido derrotado por Jesucristo. Por eso Dios estableció su calendario comenzando en primavera. Y Dios dijo, a través del inicio o del sacrificio de la Pascua, de ese momento, a partir de ahora, empezará el calendario. Por eso nosotros no podemos recibir las bendiciones económicas, bendiciones del otoño que tiene que ver con la comida, sin antes ir al reconocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que reconocer que Jesucristo, Él es el Salvador, Él es el Señor, y Él es el único que podrá ayudarnos si estamos en pecado. Hay pecado, hay que pedirle perdón a Dios, y la sangre de Cristo viene a nosotros a limpiarnos de todo pecado, para que ahora podamos recibir las bendiciones del cielo, cielos abiertos, y tengamos el alimento en casa, nunca falte,
Por eso dice la Biblia, mi pueblo nunca más va a ser avergonzado. Sí. Mucho menos la iglesia, porque Cristo ya derrotó al diablo en la cruz del Calvario, y Dios estableció entonces al final de la cosecha, que es el final del ciclo económico, que es otoño, la fiesta de la cosecha, que es la fiesta de tabernáculos. Sí, hay una cierta coincidencia entre lo que es la fiesta de panes sin levadura en primavera con la fiesta de tabernáculos en otoño, porque las dos empiezan un día 15 y terminan un día 21, solo que la de la primavera es el primer mes y el del otoño es el séptimo mes. Entonces, pero hablar de la coincidencia de estas dos fiestas es que en la fiesta de primavera el pueblo de Israel tenía que comer pan sin levadura, y de hecho por 8 días, porque Pascua era el 14, y luego empezaba la fiesta de panes sin levadura del 15 al 21, así que en total eran 8 días de comer pan sin levadura. Más sin embargo, ya cuando hablamos de otoño, es comer de la mesa del Señor, comer de todo lo que Dios nos ha bendecido, y es la fiesta más alegre de todas. Así termina, ¿no? Es la fiesta, la última fiesta que registra la Biblia, la séptima fiesta, y es donde se celebraba con mucho gozo, con mucha alegría. Los judíos ahora sí comían juntamente con los gentiles. En esa fiesta era una fiesta tanto de judíos y gentiles, entonces los dos, ¿no?, celebraban con gozo esa fiesta. Por eso Jesucristo enseñó acerca del amor de Dios el Padre, tanto para justos como para injustos. Sí. Dios ama a todo ser creado en la tierra, sea pecador o no pecador. Dios ama. Dios rechaza el pecado, abomina el pecado, porque el pecado destruye al ser humano. Pero Dios ama a la persona. Entonces dijo Jesús, mi Padre hace salir su sol para buenos y malos. Es lo que acabas de decir cuando se celebra la fiesta de la cosecha y está la mesa. Allí participan gentiles y judíos. Así que Dios no hace acepción de personas. Dios es Dios de salvación. A esto vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer religiones algunas en la tierra, sino a rescatarnos de la cautividad demoníaca de Satanás. Y todo esto ya es historia. Hace 21 siglos, en una primavera, Cristo derrotó al diablo. Ahora estamos celebrando otoño tras otoño las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús, y todo comienza con las semillas que Dios pone en las manos. Así que vamos a ir a analizar las 3 diferentes semillas que Dios 4, ¿no?, da para sembrar. Son 4, ¿no? A ver. Sí, es la del camino, el de las piedras, el de los espinos y la tierra. Sí, tú estás hablando ya de la semilla del Evangelio. Ajá. Pero vamos a hablar de las diferentes semillas que Dios ha determinado para el ser humano, que tiene que ver con la necesidad de lo material, del mundo de lo natural, pero también con lo espiritual. En cuanto a la comida que comemos día con día, tiene que ver con el mundo de lo natural y es temporal. A como comemos, se va. Por eso tenemos que volver a comer, porque se va. Volvemos a comer y se va. Entonces es temporal. Pero hay otra comida, la comida eterna. Esa sí no se va. Comemos y se queda. Por eso hoy hablaremos de estas semillas. Y tenemos un cuadro donde presentamos las 3 semillas que Dios da para sembrar. Número 1, los granos, que tienen que ver con el pan. Los granos para el pan. Número 2, la semilla del dinero. El dinero es un recurso que Dios pone en nuestras manos para poder hacer transacciones económicas.
y cuando hay una buena administración del dinero, habrá entonces una buena prosperidad, porque la protección de Dios estará en los recursos que Dios pone en nuestras manos. Por eso debemos conocer también de esta bendición de la semilla, y la tercera semilla es la que acabas de decir, la del Evangelio, Sí. donde hay que saber cómo predicar el Evangelio. La semilla para el pan y el vino, Dios la estableció desde el principio porque el cuerpo necesita comer. Así fue diseñado por Dios, con la necesidad de comer. Por eso Dios estableció las cosechas en temporadas, y Dios puso, por ejemplo, que la primera cosecha iba a ser en primavera, la cosecha de la cebada. Y Dios dijo, nadie va a presentarse delante de mí para solicitar ayuda sin la ofrenda en su mano. Dios es Dios de resultados, y Dios espera que cada persona en la tierra presente su ofrenda. La ofrenda porque es el compromiso que Dios hace con el ser humano, que nunca va a faltar el alimento en casa. Por eso la ofrenda es significativa y tiene que ver con una ofrenda especial que se le llama el diezmo. Sí, no, así que aquí tenemos las semillas que tienen que ver con la comida. Sí, no es casualidad que primavera sea caracterizada por el pan o la cebada, y otoño por el vino, ¿no?, que tiene que ver con la uva, porque los dos son elementos de la Santa Cena. Es lo que el rey y sacerdote Melquisedec le dio a Abraham, y por eso Abraham, al recibir el pan y el vino, y después de recibir bendición de Melquisedec, él le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Así es. La vida de salvación para la humanidad comienza con un pacto que Dios hizo con un hombre llamado Abraham. Abraham le creyó a Dios, por eso es el padre de la fe, porque le creyó y obedeció a Dios. Y un día Abraham regresaba con el fruto del botín. Había rescatado a su sobrino Lot y traía los recursos económicos del fruto de la batalla, y entonces tuvo un encuentro con Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Bueno, era el rey de Salem, que Salem era el nombre que tuvo Jerusalén, que Salem también viene de la palabra shalom, que es paz, así que era el rey de la paz. Y también Melquisedec viene también, en hebreo es Melech, y Sedec, que Melech es rey en hebreo, y Sedec en hebreo, que es justicia. Así que es el rey de la justicia, el rey de la paz, o en otras palabras, fue Jesucristo mismo en la forma de Melquisedec quien bendijo a Abraham. Así dicen las Escrituras que Melquisedec, que representa al mismo Señor Jesucristo, bendijo a Abraham, y Abraham le entregó los diezmos en sus manos. Así que los diezmos es entregarle al Señor Jesucristo lo que hemos sembrado, fruto del trabajo. Y Abraham es el ejemplo. Así que los diezmos comienzan desde los tiempos de Abraham. Abraham fue la primera persona que ofrendó o diezmó en el reino de Dios. Y Dios estableció entonces lo que tiene que ver con la Santa Cena para nosotros en el Nuevo Testamento, porque la Biblia dice que Melquisedec, ¿qué fue lo que le dio de comer a Abraham? Pan y vino. Pan y vino. Pan y vino son los elementos que usamos en la Santa Cena. Es lo que comemos todos los días. Cuando nos sentamos a desayunar, es la comida sólida y el líquido. A veces en la mañana un cafecito, en la tarde un refresco, una agua, le decimos acá en México, un agua, y lo sólido. Y en la noche también
Entonces se come lo que es sólido con el líquido. Así que esto representa el pan y el vino. En Primera de Corintios encontramos cómo Jesucristo mismo instituyó la Santa Cena y dijo el Señor que sería un recordatorio permanente, porque el que da la comida es Dios, que no se nos olvide que el dador de la comida es Dios. Dios da el pan y el vino, da los recursos necesarios para que el cuerpo tenga suficiente energías para seguir viviendo. Así que son los elementos de la Santa Cena, y cada vez que nos presentamos a la Santa Cena estamos recordando la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que nunca nos falte la comida en casa. Así es. Por eso cuando nos sentamos a comer somos agradecidos. Dice la Biblia que debemos ser agradecidos al Dios que nos alimenta, al Dios que nos da la comida. Por eso dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 5 al 6, que con acción de gracias siempre debemos sentarnos a comer. Acción de gracias en el desayuno, a mediodía en la comida, en la cena. Así que siempre que comemos debemos darle gracias a Dios, porque de Dios viene la comida. Sí, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que tenemos aquí mucha enseñanza de cómo Dios bendice a la familia, bendice el hogar, y debemos conocer todos estos principios, y presentamos un cuadro donde habla del ciclo económico que tiene que ver con la comida. Dios estableció todo esto en bendición al ser humano en el planeta Tierra. Pero hay que conocer de Dios, hay que conocer su palabra y obedecer su palabra, tal como lo hizo Abraham. Abraham, cuando oyó la voz de Dios, era un hombre pecador. Abraham decidió creerle a Dios y obedecer a Dios. La Biblia dice que Abraham salió de su tierra de pecado a la tierra que Dios le mostraba sin saber a dónde iba. Simplemente Dios le dijo, muévete, y Abraham se movió. Así que esto es fe. Fe es convicción de lo que no se ve, pero es la certeza de lo que esperamos. Dios es el Dios del trabajo. No puede haber trabajo a menos que Dios esté dando la oportunidad para que el hombre pueda ir a buscar el alimento para su casa. Génesis, vamos a leer lo que está escrito en Génesis 28, del 20 al 22, porque allí habla que cada persona debe trabajar, y el trabajo hace que se tenga el salario. Todo obrero es digno de su salario. Fuimos creados con dos manos para trabajar. Hoy se le habla de la mano de obra. Entonces Dios nos da la salud, nos da vida, nos da salud, nos da la energía con la comida, y nos da la habilidad, talentos y dones, una habilidad para el trabajo. Cada persona tiene su propia habilidad, su propio talento. Unos serán técnicos, otros serán profesionistas universitarios, otros serán intelectuales. En fin, hay diversos oficios, diversas carreras, hay diversas formas de ganarse el pan, pero hay que trabajar. Entonces aquí dice Dios desde Génesis 28 del 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este es el pacto que hizo Jacob porque no tenía trabajo. Jacob
estaba huyendo de la casa paterna y no tenía trabajo, tuvo un encuentro con Dios en el desierto y entonces Dios le hizo recordar a Jacob que había una promesa de bendición, de cielos abiertos sobre su generación, desde Abraham, su abuelo, sobre su padre Isaac y ahora Jacob, siempre y cuando obedeciera las instrucciones de Dios. Entonces Jacob despertó de ese sueño y entonces hizo un pacto. Y Jacob fue cuando le dijo: Dios, si tú me das pan para comer y vestido para vestir. Lo que le estaba pidiendo era trabajo. Señor, si tú me das un trabajo donde yo tenga para comer y vestir, me das la protección. Y cuando hay protección de Dios, hay prosperidad. Me das esa prosperidad y me haces caminar en paz y regresar en paz a la casa de mi padre. Entonces yo estoy estableciendo un voto delante de ti. De todo lo que tú me des en lo material, el diezmo apartaré para ti. Es el pacto del trabajo que tiene que ver con el diezmo. Hay trabajo, debe haber diezmo. No hay trabajo, no hay diezmo. Las personas que dicen no tener para el diezmo es porque no tienen trabajo. Bueno, pues acudamos a Dios para que Dios nos dé un trabajo. En el Nuevo Testamento encontramos cómo Dios dice que hay que trabajar. Sí, me gustaría hablar un poco acerca del vino y el aceite, que son dos de los elementos que más hay en otoño, ¿no? Y hay algo muy característico entre el vino y el aceite, porque, bueno, Jesús también lo dijo, ¿no? No puedes echar vino nuevo en un odre viejo. Esto es como por decir, lo que ya salió del vino, ya no lo puedes volver a meter a la botella, porque se fermenta. Al igual pasa con el aceite. Lo que ya salió del aceite ya no se puede volver a entrar de nuevo a la botella porque el aceite se vuelve rancio. Por eso Dios quiere que todos tengamos un vino nuevo, un aceite nuevo, y es muy simbólico porque el aceite nos habla de la unción del Espíritu Santo y el vino nos habla de la sangre de Jesucristo, o nos habla también de tener gozo o alegría en Jesucristo. Por eso cuando leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 6, es donde nos dice, ¿no? Cuando el jinete del caballo negro está galopando, que es el que representa la hambruna, la orden que Dios le da al jinete de ese caballo es: no toques el vino ni el aceite. Y es lo que Dios le está diciendo hoy en día al diablo con respecto a la iglesia: no toques a los que son mis ungidos y los que están cubiertos con la sangre de Jesucristo. Por eso todo va establecido en un ciclo que tiene que ver con la economía familiar. Jesucristo ya venció al diablo en la cruz del Calvario derramando de su sangre. Hoy tenemos la bendición del pan y del vino. Por eso, cuando vamos a la Santa Cena, estamos recordando de la muerte de Cristo. Estamos recordando que Cristo en su muerte derrotó al diablo y hay bendiciones de cielos abiertos. Entonces, Dios da las condiciones necesarias para el trabajo. Si una persona no tiene trabajo, tiene que pedírsela a Dios. Hemos conocido a tantas personas que oyeron esta enseñanza y pactaron con Dios por un trabajo. Así como pactó Jacob, Jacob no tenía trabajo, pactó con Dios. Entonces, ¿cuántas personas hoy en día han pactado con Dios por un trabajo? Y los testimonios son abundantes cuando dicen: salimos a buscar el trabajo y habían varias ofertas de trabajo y ellos escogieron el mejor trabajo. Así que acudamos a Dios, y cuando estamos en la bendición del trabajo, que es el salario, no nos olvidemos de diezmar y ofrendar, porque es allí cuando los cielos se abren para la sobreabundancia de Dios, para comenzar un nuevo ciclo. Dios se mueve de ciclo en ciclo, el diezmo cierra un ciclo
y abre otro ciclo. Por eso Malaquías 3:10 habla de cielos abiertos. Y Dios dice, pruébenme, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. La sobreabundancia de Dios vendrá cuando obedecemos las instrucciones de Dios. Y por último, la semilla última, la hablaremos rápidamente, es el Evangelio. Jesucristo dio nacimiento a la iglesia para sembrar el Evangelio en el corazones de los pecadores. El Evangelio es la semilla de vida eterna. Es la semilla que debemos sembrar en el trabajo, en la calle, a nuestras familias, porque hay muchas personas que no tienen la vida eterna. Tienen comida, tienen trabajo, tienen para comer, se alimentan bien, pero todo eso es temporal. Les falta la vida eterna, y la vida eterna es el Evangelio de Jesucristo. Hay que arrepentirse de todo pecado, aceptar a Jesucristo para entrar a la vida eterna. Por eso, amigo, amiga, solamente tienes que decirle a Jesucristo, me arrepiento de estar apartado de Dios, de ser incrédulo, me arrepiento de todo pecado y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Toda persona que haga esta declaración pasa de muerte espiritual a vida espiritual y entrarás a un nuevo ciclo de bendición de Dios en este otoño. Bienvenido a la familia de Dios. Sí, no hay mejor semilla que la que se siembra en buena tierra. Así es. Es donde tenemos que estar todos. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.